Hola, soy Francisco Belaúnde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo, una edición que vamos a dedicar a la conmemoración en Chile del 50 aniversario del golpe de Estado que se produjo el 11 de septiembre de 1973. Y para ese efecto hemos invitado al politólogo chileno Carlos Huneeus. Carlos Huneeus, que es abogado, profesor universitario y politólogo reconocido en Chile, con el que vamos a examinar las diferentes aristas de esta conmemoración y también un poco lo que son las perspectivas de la democracia en Chile. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a conversar un poco en lo que ha pasado en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973. En Chile se ha dicho, y obviamente se ve desde afuera, que este acontecimiento que se suponía tenía que unir a los chilenos, al final pues esto es totalmente lo contrario. ¿Qué cosa ha pasado para que esto sea así? ¿Se ha equivocado el señor Boric? Mira, es una buena pregunta a la cual yo no tendría, no te podría dar una respuesta. Tal vez una de ellas es que en un régimen presidencial, sin duda, el presidente tiene la dirección del proceso político, tiene la mayor autoridad, el mayor poder y los medios de comunicación y la opinión pública nacional e internacional se fijan en él. Y él no ha sido cuidadoso en este punto, como en otros anteriores, pero tampoco lo han acompañado sus partidos y ministros del gabinete, ¿no? Porque no se puede reducir todo al papel del mandatario, que sería una especie de única autoridad que interviene. Y esta es una coalición grande en que hay partidos históricos, que entre ellos el partido del presidente Allende, que podían haber persuadido a que el tono hubiese sido distinto y más convocante y no con el que ha seguido hasta el momento, ¿no? Yo creo que fue un error de él, pero también de los partidos, especialmente a Prueba de Dignidad, el Partido Comunista y los partidos de Frente Amplio, ¿no? Claro, porque aparentemente, bueno, lo que se ha dado es una conmemoración del golpe que suponía que tenía que ser una celebración de la democracia, pero también había una especie de reivindicación del gobierno de Allende. Y claro, si uno quiere unir a la gente de la derecha, pues no es el mejor camino eventualmente, ¿no? Sí, sí, hubo bastante allendismo, eso es efectivo. Mira, tiene un sentido, se comprende, ¿no? Es un salto, un gobierno joven puede saltar hacia adelante, puede saltar hacia atrás, ¿no? Lo ideal es que salte adelante. Pero aquí saltó muy atrás por la crítica que estos jóvenes le han hecho a los gobiernos de la concertación y particularmente a los presidentes de izquierda, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, ¿no? Los motivos son conocidos, especialmente la crítica a la privatización de la educación superior y su masificación a través de créditos con aval de Estado, ¿no? O sea, profundización de la privatización de la educación superior, ¿no? Y ahí se fueron al gobierno y a la figura del presidente Allende, que naturalmente no es una figura que une al país. Tenemos visiones bien encontradas y hay bastantes fundamentos para eso. Y también, como digo, también él fue apoyado en esa posición rígida de no llegar a un acuerdo con la democracia cristiana, fue apoyado por los partidos y los altos funcionarios de su gobierno, ¿no? Entonces, eso se puede entender, yo creo, fuera del país, en el ámbito internacional, la figura del presidente Allende es muy destacada, lo hemos visto ahora en estos días Ajá. por autoridades del gobierno español y de otros lados, ¿no? Pero en el plan interno creo que es un error eso. Claro, justamente estaba leyendo una entrevista a un escritor Sepúlveda que ha escrito un libro donde narra precisamente lo que ha sido el gobierno de Allende. Y él decía que criticar al gobierno de Allende era una manera de justificar el golpe de Estado, ¿no? Y dicho sea de paso, cuando hubo este señor Patricio Fernández o Hernández, me parece que había Sí, sido Felipe llamado Fernández, sí, por sí, el sí, sí. gobierno para ver este tema de la conmemoración, ¿no? Al final, pues, como él se atrevió a decir que efectivamente había que revisar también lo que había sido el gobierno de la Unidad Nacional, hubo tanta presión, entiendo del Partido Comunista sobre todo, para que al final lo sacaran. O sea, efectivamente parece que un sector de la izquierda chilena no se puede ni tocar esa figura y ni siquiera, porque incluso la ven como una especie de, ¿no? La crítica, una justificación del golpe, ¿no?
Sí, efectivamente eso así. Fue muy lamentable la renuncia, la situación en la cual personeros de gobierno y los partidos pusieron a Patricio Fernández, que es un hombre de izquierda moderada, ¿no? Y que no tuvo otra alternativa que renunciar. Y ha habido una postura muy tajante de criticar, de rechazar cualquiera expresión de crítica al gobierno de la Unidad Popular y al presidente Allende. Eh, cual- Quien quiera que nos esté escuchando en Perú y fuera del Perú, porque siendo en YouTube también puede ser Sí. en Ujú. España o en Estados Unidos, ¿no es cierto? Con ese criterio, el libro del presidente Patricio Aylwin, que acaba de salir, la experiencia política de la Unidad Popular, que fue publicado por Debate del sello Penguin Random House, es un relato muy detallado y minucioso de su gestión como senador y presidente de la democracia cristiana en los últimos seis meses de nuestra democracia, en que cuenta cómo se desarrolló el proceso político y la imposibilidad de llegar de que el gobierno y los parlamentarios admitieran los errores que habían cometido. Entonces, es una verdad, es una realidad que no se puede negar con un dedo, ¿no? Y Claro. acusar de negacionismo a cualquiera de quienes, no me lo han dicho a mí, pero yo escribí una columna el año pasado sobre este tema, en la cual sostuvo, entre otras cosas, que era un gobierno fracasado, ¿no? Eh, porque si termina en esas condiciones, naturalmente, que no, es un gobierno que tiene ese calificativo, ¿no? Y ahora me han pedido, pero te adelanto el hecho, ¿no? Cuando esté, te lo voy a mandar. Ujú. Me han pedido prologar un foro que hubo el 17 de julio de 1973 en la parroquia universitaria de Santiago de Chile, Ujú. organizada como respuesta a la invitación del entonces cardenal arzobispo Santiago Raúl Silva Enrique, que es un gigante de la historia de Chile y de la Iglesia universal, ¿no? Porque él dijo, bueno, la situación es tan dramática que teníamos que hacer un esfuerzo y invitó a eso, y se lo pidió el presidente Allende también que interfiriera. Y en ese debate participa el que fue primero ministro de Relaciones Exteriores y después en ese momento ministro de Defensa, Clodomiro Almeida, un histórico del Partido Socialista, un dirigente comunista, entonces diputado, Alejandro Rojas, y por parte del oficialismo, y Radomiro Tomic, que fue candidato presidencial de la democracia cristiana, y Ricardo Mazábal, que era en ese momento diputado y presidente de la JDC. Y tú ves ahí, 2 meses antes del golpe, que había una diferencia en que estos personeros de la Unidad Popular mantenían planteamientos que eran absolutamente inaceptables para un demócrata, como defender la dictadura del proletariado, 2 meses antes del golpe. Radomiro Tomic dijo, decían, ¿no es cierto?, descalificaban la argumentación que daba Tomic respecto a la difícil situación económica y política que tenía el país, y Almeida le contestaba que eso era la costra de un proceso más complejo debajo del cual estaba realizándose un proceso social, un nuevo Chile, ¿no? Entonces el joven dirigente socialista, comunista, le dijo, bueno, sí, las revoluciones son complejas, son como, un profesor me dijo, son como un parto, en el cual hay desgarro, hay sangre, y al final nace la vida. Entonces le contestó Tomás, cuidado, Alejandro, en los partos de lo que se trata es que la criatura nazca viva y que no muera ni la madre ni la niña, ¿no? Y no Claro. vaya a ser cosa que lo que yo estoy diciendo sea un símil que no se aparte de la realidad, y ese símil se confirmó exactamente con los muertos, los torturados, los exiliados. Claro. Entonces, ese es un legado tremendo que nosotros como chilenos, y yo que fui opositor al gobierno de Allende, pero que también fui opositor a la dictadura, no se puede permanecer indiferente, ¿no? Claro. Y eso fue- Yo recuerdo al público que habían habido intentos de golpe antes, ¿no? O sea que la cosa estaba efectivamente bastante, Claro, pero bastante. para que vean también, en Chile los militares bombardearon el Palacio de la Moneda. Claro.
Los militares peruanos en octubre del año 68 no hicieron eso. Ustedes se levantan más temprano que nosotros, entonces llegaron cuando el presidente Belaúnde, yo creo que estaba durmiendo, se estaba Lo levantando. sacaron, lo sacaron en pijama. Lo sacaron en pijama, pero para que se fuera del país, ¿no es cierto? Pero lo hicieron de una manera respetuosa, si se puede decir, en que la fuerza puede ejercerse con respeto también, no Claro, destruyendo la institución de la República, que es el Palacio Presidencial, bombardeado por los aviones de la Fuerza Aérea. Entonces, esas son preguntas que están acá presentes y que la derecha no tiene claridad en condenar eso, en tomar distancia de eso. claro, Es muy complejo, es muy claro, lamentable, es muy distinto a a otras dictaduras y otros países como ustedes, ¿no? claro. Ahora, mirando hacia, mirando un poco la mirada que tienen ahora los chilenos respecto a la democracia, estás viendo algunas encuestas, una salió diciendo que un 60% de los chilenos, bueno, obviamente lo que pasa en Chile está pasando en varios lugares, también en Perú y en otros lugares, ¿no? Pero un 60% de los chilenos decían que el autoritarismo se podía justificar cuando hay situaciones de corrupción, de delincuencia. O sea, pareciera que efectivamente, como en todas partes, también en Chile el apego a la democracia está, digamos, retrocediendo, digamos, ¿no? Mira, bueno, ya para tomar encuestas comparativas, ¿no es cierto? Sin duda el Latino Barómetro es la principal, y ahí se estaba mostrando, este año salió la nueva versión, que hay un retroceso en las opiniones y actitudes favorables a la democracia en la región, ¿no? Y lamentablemente Chile se encuentra en ese conjunto de países que miran críticamente a la democracia. Ha habido un porcentaje partidario de un régimen autoritario 10-15% en Chile desde siempre, desde que comenzó el Latinobarómetro en el año 95, y en otras encuestas que hice yo que comenzaron antes también en esa misma perspectiva, ¿no? Ahora, naturalmente esos cambios tienen que ver con las difíciles condiciones nacionales e internacionales, la inmigración, la delincuencia, las guerras entre bandas criminales, etcétera, que han llegado a nuestro país, ¿no? Y el gobierno los gobiernos no han tenido una política decidida para enfrentarlo, ¿no? El de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y el actual, que se demoró en enfrentar este tema, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hace que las adhesiones a la democracia disminuyan, pero en el caso de Chile, a diferencia de otros países, tiene un sustrato, esa adhesión democrática no tiene la solidez que existe en Argentina, dijéramos, en Uruguay. Incluso Argentina, con su inestabilidad política, no ha tenido siempre indicadores mejores de democracia, pero en el caso de Uruguay o de Costa Rica, que ha sido bien fuerte y estable. En el caso nuestro, tiene un apoyo latente a Pinochet y a las posiciones a favor de él y del golpe de Estado que superan el 25% desde siempre. Entonces, ese es una base con la cual contar para evaluar la democracia chilena que nos separa de los países con democracia estable, que eran Uruguay y Costa Rica. Nosotros estamos por debajo de ellos ahora. Ahora, justamente hablando de derecha más extrema, en estos momentos la Convención Constitucional, el organismo constitucional, está dominado por el Partido Republicano, del señor Cast. Dos preguntas. ¿Tú crees que al final pueda salir un texto que pueda, digamos, ser aceptado, digamos, en lo posible, no sé si consenso total, pero con más o menos un texto moderado? Y sí, efectivamente, en el caso de cuando se produzca el plebiscito, qué posibilidades, obviamente las dos preguntas están ligadas, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que efectivamente ese nuevo texto pueda ser Sí. votado por la gente? Mira, es una buena pregunta, te la agradezco, porque hasta hasta ayer en la mañana yo te diría, yo lo veo oscuro eso. Te habría dado una respuesta relativamente categórica diciendo no veo por dónde ni cómo, ¿no? Pero en el día de ayer ocurrió un hecho que yo considero la mayor importancia, que fue que el Senado de la República, el Senado, por la unanimidad de sus bancadas, incluyendo los senadores comunistas, acordaron una declaración conjunta respecto al pasado, ¿ya? En la cual admiten que hay diversas lecturas de esa historia, pero que tienen puntos en común que es necesario que los respetemos y avancemos en esa dirección. Y es un logro que puede atribuirse en buena medida al liderazgo del presidente del Senado, que es un antiguo diputado de la UDI y senador, o sea, parlamentario desde 1989 de la UDI, Juan Antonio Coloma,
que lo logró eso, que tiene mucha experiencia política y además con la legitimidad que él fue partidario del régimen de Pinochet, ¿no es cierto? Pero entonces, yo creo que esa es una señal muy potente que debiera, que yo espero sea, todos esperamos que eso sea seguida por los consejeros constitucionales y por los partidos y nos permita llegar a una constitución de consenso. Ahora, naturalmente que cuando existe una mayoría en un país polarizado, con un presidente que no entiende debidamente la complejidad del proceso que se está viviendo, y también la debilidad de los partidos, de todos los partidos, es muy difícil que este acuerdo del Senado se pueda exportar automáticamente al Consejo Constitucional. Pero yo creo que ahí hay un camino que está iniciado y yo hago voto decidido de que eso prospera, ¿no? Así que ahora yo te diría que existe una posibilidad y veremos si eso se consigue. Ahora, si no se traduce en un acuerdo de consenso, una constitución que sea ampliamente convocante, que sea, como se dice acá, una casa de todos, eso ese anteproyecto va a ser rechazado y con eso el declive político de Chile iniciado hace algunos años va a acentuarse, ¿no? Y no vamos a tener constitución, no, vamos a seguir con la constitución de Pinochet. Sí, claro, efectivamente. ¿Tú crees que sea posible que en Chile, bueno, ya está el Partido Republicano, está el señor Kast, ¿no? Pero que pueda efectivamente el próximo presidente de Chile sea alguien, bueno, Kast eventualmente o alguien de su perfil, tipo Milei o tipo Bukele, en fin, claro, son vertientes un poco digamos, distintas, pero en fin. Sí, Es, sí, sí, no entiendo, sí, entiendo. No. Mira, con los medios de comunicación acá, porque todo esto problema de la delincuencia, el impacto de la violencia delictual en la población está muy mediada por los medios de comunicación. Aquí lamentablemente tenemos muchos programas televisivos, de televisión, que son muy largos en la mañana y en la noche, en que difunden y repiten una y otra vez un mismo episodio delictual, ¿no? Entonces da una imagen de una situación descontrolada. claro. Entonces, eh, yo creo que no van a aparecer unos nuevos políticos, Milei y un Bukele, no lo veo así, pero ando a saber tú cuál va a ser el carácter que le daría una candidatura de José Antonio Kast con el clima de opinión pública que existe acá, De acuerdo. crítico con una situación de rechazo, estamos poniendo una hipótesis de rechazo de la nueva constitución en el plebiscito del 17 de octubre, o si el candidato va a ser expresidente Sebastián Piñera, que lo quiere ser el primer chileno que lo conseguiría por tercera vez y probablemente el único en la América Latina, tal vez con la diferencia en el Uruguay, no sé si en el Ecuador, sí, José María Velasco Ibarra creo que estuvo 5 veces en la presidencia, ¿no? Pero por interrupciones de golpes militares. Pero en este caso sería un presidente elegido. Si fuese eso, sería un escenario de volver atrás. Y sobre Kast, mira, yo no quiero ponerle, mis colegas politólogos han sido proclives a considerarlo un caso político populista, de derecha extrema, etcétera. Yo soy prudente en eso, veamos lo que va a hacer. Ha tenido un triunfo espectacular en el Consejo Constitucional, pero al igual que el Frente Amplio, el problema fue que le llegó la mayoría electoral muy tempranamente y tiene que enfrentar ahora el tema constitucional. Si no resulta el tema constitucional, él no va a poder ser un candidato presidencial con aspiraciones de imponerse en 2 años más. De acuerdo, de acuerdo. Bien, ahora sí llegamos al término. Te agradezco por estas precisiones y pues nada, seguiremos muy de cerca lo que pasa en Chile, ¿no? Encantado, cuando tú quieras, Francisco. Ok, Encantado y saludo a quienes te escuchan en tu programa. ok, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.